Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión, exactamente segunda sesión de esta tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por ver las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje que tienen la intención pues de servir de apoyo en la realización de tus actividades de esta semana, de servir de apoyo en todo este proceso que estás llevando aquí en Prepa en Línea CEP. Bienvenidas también a nuestras compañeras que nos acompañan de manera síncrona, nuestra compañera Esli y nuestra compañera María Guadalupe. Gracias por acompañarnos en estos espacios que tienen la intención principalmente de resolver dudas concretas, inquietudes que haya en torno a los temas de la semana, a las actividades de la semana. Digamos que ustedes tienen esa pues ventaja, por decirlo de alguna manera, tienen esa ventaja que al participar sí, de manera síncrona, pues tienen aquí al asesor para poder preguntarle de manera concreta algo que no hayas entendido a tu actividad, algo que te quede duda, que no tengas muy claro. Pues bueno, estamos para atenderlo y si no, pues tenemos planeado abordar algunos temas, hacer algunas actividades que vienen a fortalecer o a dar más apoyo justo, profundidad a estas actividades y estos aprendizajes esperados. Ya saben que pues pueden escribir a través del chat, si es que hay alguna duda, algo que quieran compartir en torno a este proceso que llevan hasta ahorita. Pueden levantar su mano también, pueden levantar su mano y de esa manera les cedo la palabra y nos pueden compartir un poco. Ejemplos, preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten. Saben que para poder ganar esa participación extra tiene que haber esa participación activa y pues es la manera de adquirirla. Dicho esto, si no hay preguntas, dudas, comentarios, antes de avanzar, aprovecho para comentarlos. Como les comenté la sesión anterior que tuvimos problema para jugar este Kahoot, ya se detectó cuál es el problema, por qué no lo he podido, no lo hemos podido implementar en esta sesión. Aunque recuerdan que en sesiones anteriores, ahí están grabadas, sí pudimos utilizar esa herramienta para fortalecer los aprendizajes. En la sesión del miércoles no se pudo. Ya la llevé con un ingeniero y la cuestión es que me hace falta hacer una actualización en mi sistema, pero va a requerir pues algo de tiempo. Entonces, afortunadamente la voy a poder dejar mañana sábado y me la alcanzan a entregar esta misma semana pues porque se necesita. Entonces es la razón por la que no me ha permitido utilizar estas herramientas. ¿Y cuál es el sentido de utilizar estas herramientas? Pues bueno, como he platicado, el enfoque actual de la educación pues es el aula invertida, donde ya no se prioriza, o bueno, se prioriza que se aprenda por medio de actividades que puedan fortalecer los aprendizajes esperados, los temas para practicarlos. Bueno, prácticamente lo hicimos en la sesión anterior, donde estuvimos haciendo esta adaptación del cuento, ¿verdad? Que justo es algo que hacemos, se nos pide hacer en la actividad integradora 5. Bueno, pues aquí lo pusimos en práctica. Y actividades como esas. Entonces, en este momento no me deja utilizar ni Kahoot, ni Menti, y las herramientas que yo utilizo, estas herramientas actuales, o también formas emergentes, porque también son formas emergentes de literatura, no me es posible utilizarlas, pero afortunadamente, seguramente la sesión de miércoles ya las vamos a poder utilizar. Menciono esto
porque vamos a llevar ahora una sesión un tanto más, digamos que teórica en ese sentido, aunque no es lo ideal, pero es preferible ahorita que no tengo oportunidad de utilizar estas herramientas, aunque al final, como es ya una tradición, sí voy a poder utilizar Canva, por ejemplo, donde compartimos los principales aprendizajes de esta semana. Entonces vas a tener la oportunidad ahí para externar esos aprendizajes que te quedaron muy claro, que te llamaron la atención. Van a crear un mapa mental, en este caso nuestras compañeras que están acompañándonos de manera síncrona, para poder generar esa participación extra. Además, igual pueden estar realizando preguntas, dudas, comentarios, y también tiene sus ventajas ver realizar las sesiones en darle un enfoque también un tanto expositivo, porque profundizamos en los temas, cosa que a veces no hacemos en el otro modelo que es más práctica. Entonces, todo nos suma y al final, eh, lo que se busca es principalmente en estos espacios atender a dudas, preguntas, y si no las hay, pues seguramente lo que vamos a abordar va a venir a aclarar un poco más lo que tenemos que hacer en esta tercera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Dicho esto, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a avanzar con el orden de la presentación, que es el siguiente. La literatura y el mundo. Muy interesante este tema. Vamos a ver, nos ayuda a sensibilizarnos incluso este tema de literatura y mundo, y que es parte de lo que estamos realizando en nuestras actividades de la semana. Eh, es una relación muy directa, intrínseca, con el ser humano, con las sociedades actuales y antiguas definitivamente. Hay una relación muy directa. Qué interesante juntar estos dos términos. Por un lado la literatura, que es una de las 7 bellas artes, y por otro lado el mundo, nuestro espacio, todo lo que existe, digamos, ¿no? A nuestra comprensión, a nuestros 5 sentidos, bueno, nuestro mundo, todo esto que concebimos como mundo. Y qué interesante o qué significativo que se relacionen estos dos términos, ya veremos por qué. También abordaremos lo que es la experiencia estética. Hemos estado trabajando principalmente en la actividad integradora 6, ¿verdad? Estamos hablando de la experiencia estética y si es posible vivirla o no a través de las formas emergentes de literatura. La sesión anterior incluso también compartimos algo al respecto. Les estuve eh, compartiendo algunas de estas formas emergentes de literatura, que es más interactiva, que se apoya de videos, de sonidos. Tú tienes que realizar alguna acción para continuar, para dar paso al siguiente verso, o tienes que completar el mismo verso, el mismo poema, en fin. Es una literatura muy interactiva. Entonces, la experiencia estética, pues es esa, digo yo, que es ese momento mágico que experimentamos con el arte. Y no solo con el arte, también con la naturaleza. Siempre comento yo que la naturaleza pues es nuestro séptimo arte. Nuestro octavo arte, perdón, son 7 bellas artes. Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura. El séptimo arte, el cine. El octavo, digo yo, la naturaleza. Al final es nuestra principal musa inspiradora. La mayoría de arte está inspirado en algo relacionado con la naturaleza. Entonces, esta experiencia digo que es mágica porque nos ayuda a experimentar todo tipo de emociones a través de algo que hizo alguien que quizá ya no existe físicamente, pero seguimos leyendo ese cuento o esa novela o ese poema y sigue despertándose en nosotros
todo tipo de emociones. Recordamos al ser querido, experimentamos incluso alguna aventura que tuvimos en el mar, recordamos el olor, las emociones, incluso sentimos, híjole, todo tipo de emociones. Es algo mágico. ¿Cómo es posible que ese autor ya no viva físicamente, pero siga provocándonos a través de sus letras, a través de su pintura, de su obra arquitectónica, de su cine, etcétera, sigue provocándonos todo tipo de emociones y experiencias? Eso es la experiencia estética, vamos a profundizar en ello. Y definitivamente si hay una relación entre la literatura y el mundo, pues en torno a la literatura y la sociedad directamente. Tan es así que una obra literaria puede cambiar el rumbo de una sociedad. Así de drástico puede ser. ¿Por qué creen que la mayoría de políticos o sabemos que algunos se salvan y hay de todo en la viña del Señor, pero los grandes políticos y gente poderosa, corrupta o que no se desempeña de manera adecuada, pues no quiere gente pensante, no quiere líderes en ese sentido, gente culta, que a los artistas mismos, muchos han sido exiliados a lo largo de la historia. Bueno, hasta algunos han considerado en tiempos de la Inquisición, se han considerado como herejes, como brujos, como hechiceros, y eran quemados y eran asesinados y los mataban de las formas más horribles que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ¿por qué? Pues porque sabían lo peligrosos que eran. Con una obra, con su forma de pensar, difundirla a través de las sociedades, pues estaba en peligro el reinado, el poder de esta gente. Entonces, eh, una relación muy directa de la literatura y la sociedad. La literatura pues nos abre la mente, nos abre la manera de pensar, nos enriquece nuestra cultura, nuestra manera de sentir. En fin, podría llevarme la clase entera hablando del impacto que tiene la literatura en la sociedad. Difusión de la literatura, claramente, como lo vimos en la sesión anterior, en esta actividad que estamos haciendo de Aristófanes, de las nubes, por ejemplo, eh, estamos viendo cómo a través de temas actuales, por ejemplo, textos o elementos de nuestra actualidad, tienen estrecha relación. Una característica de nuestra sociedad, pues, es la tecnología, ¿verdad? Entonces, la difusión de la literatura también está impactada por la literatura. Por ejemplo, el cuento de Aristófanes lo adaptábamos a que, pues, ese chico Aristófanes, pues, ya no fanático de los caballos como la obra original, sino haciendo la adaptación, pues que quería ser TikToker o que quería ser YouTuber o que era fanático de los videojuegos, temáticas relacionadas con nuestra actualidad que tienen que ver con la tecnología, ¿verdad? Entonces, la difusión de las obras literarias ahora es un boom. Se habla incluso de una revolución más grande de cuando llegó la imprenta. Imagínense, no había la imprenta, pues los libros era muy difícil cambiar de manera de pensar, ver la vida de una manera distinta. Llega la imprenta, empieza a difundirse más el arte, la literatura, pues hay un cambio tremendo. Lo mismo ahora que hay una obra puede llegar al instante o puedes estar teniendo comunicación directa con el autor al momento en el que está creando la obra y te está dando avances. Es más, a través del fanfiction, por ejemplo, los autores interactúan con su público para saber qué les interesa saber, qué quieren conocer, qué temas, de qué temas quieren hablar, para ellos producir algo pues, que se les vaya a vender más también, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues claro, hay un impacto en la difusión de la literatura, también en las formas emergentes de literatura, ya lo vimos como lo estamos de hecho analizando en nuestra actividad integradora 6 en el de foro
en la actividad del foro de integración, poesía digital, ¿verdad? Así es, el foro de integración, poesía digital. Es bestiario marino, por ejemplo, uno de ellos, que combinan la poesía oral con la poesía escrita, la poesía interactiva. Entonces la literatura actualmente es así, interactiva, memes que se hacen virales, videos que se hacen virales, y a través de estas formas, pues llega también el arte, la literatura, en este caso, a nuestras vidas, por medio de estas formas emergentes de literatura. El proceso de escritura, muy importante el proceso de escritura también. Siempre estamos escribiendo. Es importante reconocer que hay un proceso. ¿Cuál? Tenemos que hacer algo antes de escribir, durante la escritura y después de haber escrito. Lo vamos a revisar, ya que pues es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana y nos va a acompañar el resto de nuestra estancia en Prepa en Línea CEP y el resto de nuestra vida. Entonces, si sabemos escribir adecuadamente, vamos a lograr lo que estemos buscando, crear un cuento, por ejemplo, una adaptación, transmitir una idea, informar, persuadir, exponer, etcétera. Tipos de textos. Vamos a ver por ahí un esquema rápidamente si nos alcanza el tiempo. Frases para iniciar cuentos y el cuento, aunque esto del cuento lo estuvimos viendo en las sesiones de las primeras semanas, la primera semana de manera concreta, ya que nos adentramos en los géneros literarios y en los subgéneros. Entonces, vamos a revisar rápidamente estos puntos y ve alistándote. De aquí mismo puedes tomar algunas ideas para la elaboración de nuestro esquema, que es donde va a venir la oportunidad de que tú participes activamente y que no solamente sea teórica esta sesión, sino práctica. Vas a crear un esquema con los principales aprendizajes de la semana. La literatura y el mundo, decíamos que están íntimamente relacionadas la literatura con el mundo. A lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños, estamos cerca de la literatura. A través de los textos literarios hemos comprendido el mundo. Ha habido obras que han cambiado nuestra vida. Hay una relación muy, muy directa. Eh, por ejemplo, también muchas formas de pensar, muchas formas filosóficas, muchas formas artísticas, son consecuencia de textos que fueron producidos en otra época, hace siglos incluso, pero actualmente siguen siendo vigentes. Lo que les decía, una obra pues puede venir a cambiar y a revolucionar completamente la historia. Y aquí, por ejemplo, vemos esta imagen para hablar de la poesía estética, este cuadro, que incluso le puse aquí pues para que se vea. Prestémosle atención un momento. Y incluso nos favorece. Vamos a poner otro fondo. Este fondo nos favorece más y veamos este cuadro. Quizás muy cortito. Ya me lo pasé. Es muy cortito este video, pero seguramente recordarás alguna vez que fuiste al mar, que estuviste compartiendo con algún ser querido, esos atardeceres maravillosos que vivimos en el mar, que se quedan tatuados en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro espíritu, momentos extraordinarios. Y fíjense, estamos recordando todo eso a través de una pintura. No es la realidad, es una pintura, pero todo lo que nos hace sentir. Tan es así que volvemos a acordarnos de los cinco sentidos, ¿no? Cómo olía ese momento, ese olor tan peculiar que es de la sal, del mar, el calor, ¿verdad? La costa. La vista, recordamos el atardecer plenamente, las emociones, el recuerdo, todo esto. Esas emociones, esto que comento es una experiencia estética. ¿Por qué es una experiencia estética? Porque la estoy viviendo por medio de ¿qué?
de una pintura, y la pintura es una de las 7 bellas artes. Por eso es experiencia estética. No es una experiencia común, placentera, por ejemplo. Llego a casa, estoy muy cansado, me tomo un vaso de agua bien frío. ¡Ah, qué rico! Qué experiencia tan placentera. Es experiencia placentera, pero ¿es experiencia estética? No. Es estética porque la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, la experiencia estética siempre la vamos a vivir por medio de las 7 bellas artes, claramente de la naturaleza también el octavo arte, ¿verdad? Lo mismo pasa con lo hemos estado experimentando con los diferentes textos que hemos analizado a lo largo de estas semanas, las obras de Rubén Darío, de Sor Juana, de Aristófanes, de Frankenstein, de Leonora Carrington, nos hacen sentir todo tipo de emociones. Eso es una experiencia estética. Y vuelvo a repetir, ¿por qué es estética? Porque estamos viviendo esa experiencia, estamos sintiendo esas emociones por medio de una manifestación artística, un poema, una canción, un cuento, etcétera, o a través de una obra arquitectónica que decimos qué belleza qué maravillosa construcción, por ejemplo el barroco tan cargado en forma, ¿sí? En el caso del barroco que vemos esas construcciones tan abundantes, maravillosas y así sucesivamente. Entonces con esto podemos complementar un poco nuestra participación en nuestra actividad integradora 6, en la participación en el foro Aprendiendo, perdón, en el foro Poesía Digital. Formas emergentes de literatura. En este caso, ¿cómo podemos vivir las experiencias estéticas? A través del lenguaje, a través de la palabra bella, ¿sí? En el caso de la pintura, ¿cómo? Ah, pues a través de las formas, de los colores, sí, formas, colores, estilos. A través de la literatura, pues de la creatividad de la palabra, del lenguaje artístico, del lenguaje connotativo. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la literatura en la sociedad? Pues imagínense si nos hace experimentar todo tipo de emociones. Literalmente una obra literaria nos puede cambiar la vida, tal cual. Estamos leyendo una obra literaria y nos saca de ese momento de tristeza, de ansiedad, de depresión, o un problema que no lo podemos resolver, etcétera. Entonces, pues qué maravilloso, una relación muy, muy directa. Dicen por ahí que somos los libros que hemos leído, ¿verdad? Claro, eso nos construye, nos edifica, nos expande nuestra mente. Dicen que un hombre es eh, todas esas historias que ha conocido, que ha vivido, que ha experimentado. También hay otra frase que me gusta mucho que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Pues claro, solo está ensimismado o ensimismada, no procesa algo más distinto a lo que él piensa. Y pues hay tantas formas de pensar y de ver la vida como seres humanos en el planeta Tierra. Más de 8,000 millones de seres humanos. Eh, Me dice María Guadalupe, a mí hasta la fecha me sigue gustando El Esclavo. Es un libro pequeño, pero tiene una enseñanza. Ojalá algún momento pueda leerlo. Muchas gracias por la recomendación. Creo que es de Carlos Fuentes. No sé si me equivoco que es de Carlos Fuentes, pero me parece que sí. Gracias por compartir. Así es, hay obras que las traemos así, pues, muy presentes y que nos ayudan en nuestra vida a dejar patrones de conducta pues, que no nos benefician. Fíjense entonces la relación de la literatura con nuestra sociedad, cómo está íntimamente relacionado.
Actualmente esta literatura pues ha venido a evolucionar, así como hemos evolucionado nosotros, la manera en la que comemos, la manera en la que trabajamos, la manera en la que nos comunicamos. Imagínense, nosotros estamos, ustedes están en su ciudad, yo en la mía, y aquí estamos en nuestro salón de clase virtual. ¿Quién lo iba a pensar? Este desarrollo tecnológico también impactado a la literatura, al arte en general, ¿sí? Me parece que en el caso del arte, pues, es muy polémico, pues siempre va a haber posturas a favor y en contra, pero definitivamente nos hace que esté más al alcance la literatura, el arte. Anteriormente era muy difícil conseguir las obras, eran muy caras, este, em, no se conseguían tal cual, no se conocían, en fin. Ahora tal cual, apenas se publica la obra en alguna parte del mundo y en cuestión de segundos ya la puedes tener tú porque la compraste en línea, la compraste de manera digital. Fíjense, ¿no? Que una relación, pues ha cambiado tremendamente esa relación entre la literatura y la sociedad y cómo se ha venido a desarrollar justo con la llegada de la tecnología estas formas emergentes de literatura. Literatura más interactiva, ya decíamos, donde los mismos autores se relacionan con sus lectores para saber qué quieren leer. Francisco Ángel Real, ok, muy bien, gracias, gracias por compartir, María Guadalupe. Entonces, eh, ya les decía, actualmente se habla de una revolución tecnológica más grande que la de cuando llegó la imprenta, también un suceso que marcó la historia. Entre tantas y tantas formas de literatura, pues tenemos estas que les comparto aquí. Eh, Acción poética, yo creo que todos hemos visto acción poética, vemos a veces en las paredes de nuestras ciudades fragmentos de poemas. A mí me encanta, me parece extraordinario esta iniciativa, en vez de que esté pues lleno de publicidad política o grafiteado pero sin un sentido. Claro, sabemos que el graffiti también puede ser un arte, ¿no? Algo es un subgénero, supongo, de la misma pintura. Hay grafitis murales extraordinarios, pero qué bueno que estos espacios se ocupen para difundir el arte, para difundir la poesía. Tenemos colección de literatura electrónica y literatura poetrónica, la organización de la literatura electrónica, es decir, no hay peros para acercarnos a la literatura. Siempre vamos a encontrar algún texto que llame nuestra atención, quizá incluso aquel que queremos, y a veces hasta sin costo. Lo único que tenemos que tener es internet. Y hay muchísimas páginas que se encargan de pues de crear de estas formas emergentes que son pues más interactivas. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De poesía, de acción poética. En esta, por ejemplo, dice, se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Qué interesante, qué agradable que nos den este tipo de mensajes que nos ayudan a, a no perdernos del objetivo, de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente nos interesa y nos va a hacer vivir bien y felices. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Entonces a veces estamos tristes, no nos animamos a empezar un proyecto, a tomar una decisión y de repente vamos por la calle y vemos una frase así, el arte, les digo, una frase te puede cambiar la vida literalmente, el día, la manera de pensar. Dices, claro, claro, me estoy deteniendo por miedo, pero el éxito está atrás del miedo, va, me aviento para hacer ese proyecto y al final logras tu sueño. Entonces, qué interesante que se motive, que a través del arte puedas encontrar este tipo de inspiración, este tipo de motivación. Les decía que tenemos un proceso para escribir, muy importante tomarlo en cuenta. Hay un proceso previo. Antes de escribir, ¿qué tengo que hacer?
primeramente, ¿cuál es mi objetivo de esta escritura? Ah, pues quiero hacer un cuento. Ah, si voy a hacer un cuento, entonces sé que tengo que utilizar un lenguaje, eh, tengo que utilizar la narrativa, tengo que crear un personaje, tengo que crear un narrador, tengo que ver dónde voy a contar esa historia, si en un bosque, en un parque, en una ciudad. Hacer una planeación, ¿cuál es el propósito de mi escrito? O quiero informar, quiero exponer, quiero persuadir. Si quiero persuadir, a ver cuáles van a ser mis argumentos. Hay una planeación. Nosotros para presentarnos aquí en la sesión tenemos que tener una planeación. No es así, no es nada más como presentarnos y ya. Tiene que haber una preparación. Lo mismo en el caso de la escritura. Después de esa planeación, nos ponemos a escribir con base en lo planeado, tal cual, unir las ideas principales con las secundarias por medio de nexos, utilizando muy bien los signos de puntuación que son indispensables para que haya cohesión. Y por último, revisar 2 o 3 veces. Fíjense, y alguien dirá, bueno, pero no ocupo tanto el proceso de escritura. Pues fíjate, todas tus actividades las haces a través de la escritura. Y luego ha pasado que, por ejemplo, me envían un enlace para revisar alguna de sus actividades y el enlace no le pusieron ahí que pudiera ser visible para cualquiera con el que tuviera el enlace, ¿no? Y tu calificación pues es eh, pues inferior. ¿Qué pasa? No se revisó. O tiene muchas faltas de ortografía, o se le olvidó, no tiene coherencia lo que dice la idea, o se equivocó en algo. Si hubiera revisado, seguramente no habría error. Entonces, las 3 etapas del proceso de escritura que son pues muy importantes tomarlas en cuenta. Llegamos para alcanzar a dar tiempo, al cuento. Como vamos a escribir un cuento, es importante tomar en cuenta los elementos que tiene este cuento. Para empezar, un cuento pertenece al género narrativo, ¿sí? Al género narrativo. Es un subgénero, el cuento es un subgénero. ¿Qué características tiene que tener el cuento? Si pertenece a la narrativa, es una narración. ¿Qué más? Tiene que tener un narrador, tiene que haber personajes, tiempo y espacio. Ya lo vemos, por ejemplo, en la obra de Aristófanes de las nubes. Todos estos elementos los tenemos que tomar en cuenta porque vamos a producir nosotros nuestro propio cuento que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace, que es la estructura que tiene todo cuento. ¿Qué se pone en el inicio? Se presenta la historia, se presentan los personajes. En el desarrollo o nudo se presenta un problema. Y por último, en el desenlace, en qué acaba la historia. Entonces, estos son los elementos que tiene que tener un cuento. Es importante que un cuento tenga una estructura, un inicio, un desarrollo y un desenlace para que sea coherente, para que sea entendible. ¿Sale? Muy bien. Para alcanzar a dar tiempo suficiente, les comparto. Vamos a ver, cualquier persona, revisar aquí. Así es, está configurado lo que les decía para que cualquier persona con el enlace, ahí está, pueda manipular esta presentación. Se las envío. Y ahora es momento de tu participación activa. Compárteme tus aprendizajes de esta semana 3. ¿Cuáles son tus principales aprendizajes? Te voy a dejar aquí un punto para que no se borre y se sea más fácil escribir. ¿Qué te llevas de esta semana 3? Incluso si quieres agregar una pregunta, una duda, con todo gusto puedes hacerlo.
Vamos a dejarlos todos listos para poder escribir. Ya está. Entonces, ¿de qué nos quieres compartir? ¿Qué te llevas de esta tercera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo? ¿Qué te pareció más importante? Claro que sí, con mucho gusto, Esli. Yo por aquí los comparto. Con esto registro tu participación. Excelente. Proceso de escritura. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a construirlo entre todos. Nuestra compañera María Guadalupe también. Esli ya nos habla del proceso de escritura. Muy importante, ¿verdad, Esli? Súper importante el proceso de escritura. En todo momento escribimos. Yo aquí les voy haciendo sus anotaciones. Vamos a cambiar de colores. Este negro le vamos a poner azul. Azul y... Ahí está, mucho mejor. Proceso de escritura. Incluso, vamos a ver si esto le podemos quitar. No, no se puede. Proceso de escritura. Nos dice María Guadalupe acerca de la estética. La estética en la literatura, excelente. Punto muy importante. La estética en la literatura. Claro, un texto tiene que ser estético. Si no es estético, pues no es un texto literario, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos la estética? ¿Cómo sabemos que un texto tiene estética? Pues por la belleza de la palabra, ¿cierto? Por las figuras literarias. Eso nos ayuda a, pues, manifestar la belleza en los textos. Ahora voy con este comentario. Este fue de María Guadalupe. Ahora de Esli. Definitivamente, Esli. La literatura difunde cultura y tradiciones. Claro, hemos podido darnos cuenta a través de las actividades de la semana que la literatura pues es una fuente de lo que sucedió en algún periodo determinado de la historia. Por ejemplo, y aprovecho para hacerles una recomendación, ojalá que hayan leído o que conozcan un poco de esta magnífica obra, a lo mejor en algún momento de sus vidas han escuchado de Pedro Páramo. Pedro Páramo es una obra icónica de uno de los grandes escritores mexicanos, Juan Rulfo, y es una de sus máximas obras donde pues pone este estilo que es el realismo mágico. Entonces, esta obra es un reflejo de lo que, de lo que se estaba viviendo en ese momento, la industrialización, por ejemplo, y al ver el auge en las empresas, pues muchos negocios pequeños o muchas personas se quedaron sin trabajo y hubo momentos también de hambruna, de muchos problemas en ese sentido. ¿Qué pasa? El autor lo refleja en esa historia. Y les decía que acaba de salir una película en Netflix sobre esta obra maravillosa. Ojalá que la puedan ver y obviamente también leer la obra literaria. Pero es un ejemplo de cómo los textos literarios son un reflejo de lo que ocurrió en algún periodo histórico. La literatura, nos dice María Guadalupe, a diferenciar entre una obra y la información. A ver, aquí no me queda muy claro, María Guadalupe. Esli,
La historia de la sociedad está registrada en la literatura. Excelente, estoy de acuerdo. Muy bien. Aquí estamos construyendo nuestro esquema. Esta semana 3. Aquí está. Igual vamos a poner otro color diferente. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? Vamos a ver. Ya tenemos rojo, ya tenemos verde, pero algunos de estos no se van a ver muy bien, supongo. A ver, vamos a ver este cafecito. Este todavía se alcanza a ver, excelente. Muy bien, sigo leyéndoles. Muy importante lo que nos compartes, María Guadalupe. Otro aprendizaje indispensable. Muy importante tomarlo en cuenta. Las obras están relacionadas a su contexto o historia de esa época. De acuerdísimo. Por eso, y esto les va a servir, espero que lo recuerden, en las actividades de la siguiente semana precisamente, porque vas a ordenar, vas a hablar de cuál es el orden correcto para analizar un texto literario. Y obviamente con esto que están compartiendo nos estamos dando cuenta que es prioridad conocer el contexto de la obra para poder entenderla mejor. Si no, a lo mejor no voy a entender ni el tipo de lenguaje, no voy a entender dónde se desarrolla la historia, por qué el autor escribe de esa manera, en fin. Nos quedan 2 espacios. El lenguaje literario transmite emociones, sentimientos. Muy bien. Pegar. Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí queda perfectamente. Vamos a buscar otro color. Es muy padre utilizar estas herramientas, ¿verdad? Porque nos permiten la creatividad. Me gustaría amarillo, pero no sé si se vaya a ver bien. Vamos a ver si el amarillo se ve. No, creo que no se ve muy bien. Un azul turquesa. A ver, este sí se ve mejor todavía. Muy bien. Última idea, ¿qué más podemos compartir? Excelente, cerramos con esta, está extraordinaria. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Necesitamos recorrer un poquito más. Y este también. Se nos va a mover un poquito nuestro esquema, pero no pasa nada. Todo fuera como eso, ¿verdad? De ajustar. Aquí está. Vamos a poner este un poco más pequeño. Y utilizamos un color más. Este morado no lo tenemos. Muy bien. Ahora, ya sí, creo que alcanza a quedar bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien, vamos a compartirlo. Este es nuestra conclusión. Esta es nuestra conclusión de esta semana 3. Los aprendizajes que obtuvimos en esta tercera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. El proceso, sabemos que estos esquemas se leen como de las 12
y a la derecha en sentido de las manecillas del reloj. Así es como se lee correctamente un esquema. El proceso de escritura lleva estas tres etapas. Preescritura, que es la planeación, para qué vamos a escribir. Tenemos una intención persuasiva, analítica, expositiva, argumentativa, narrativa, descriptiva. ¿Cuál es la intención de mi escrito? Para escribir en torno a ese objetivo. Y por último, revisarlo las veces que sea necesaria y nos vamos a dar cuenta que hay errores, que no se entiende, que le faltó algo, lo corrijo y tengo una mejor calificación. Excelente. La literatura difunde cultura y tradiciones, definitivamente. Todas las obras que hemos estado analizando, las obras, por ejemplo, en la primera semana, las obras de Rubén Darío, de Sor Juana, investigamos su contexto para saber su realidad. Las obras de Frankenstein, del moderno Prometeo, de Mary Shelley y de Leonora Carrington, igualmente. Entonces, cada una de las obras difunde esas tradiciones y esa cultura. La tecnología ayuda a la difusión de la literatura, en definitiva. Ha venido a darnos oportunidad de tener acceso a las obras literarias, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la tecnología ha favorecido enormemente. Las obras están relacionadas respecto a su contexto histórico, a su época. Se dice que somos entes sociales nosotros, ¿verdad? Denme unos segundos, por favor. Listo, una disculpa. Ya saben, es parte también de estar en casa. Siempre, pues, eh, puede llegar a alguien y demás. Entonces, pero bueno, ya estamos por aquí cerrando. Las obras están relacionadas a su contexto, a su época. Claro, ya lo comentábamos. Eh, Esta otra idea, hablamos de que el lenguaje literario transmite emociones, sentimientos y estados de ánimo, pero de manera bella, de manera estética, a través de las figuras literarias que vimos en semanas pasadas, a través de la creatividad de la palabra. Así como, por ejemplo, el pintor se tiene que poner creativo al momento de hacer sus dibujos, utilizando colores y técnicas originales, creativas. En el caso del poeta, del dramaturgo, del cuentista, del novelista, no es la excepción. También se tiene que poner creativo. ¿Él cómo lo hace? Pues a través de la palabra. Eh, el, Después, la historia de la sociedad está registrada en la literatura. Claro, una idea muy interesante. Para conocer eh, a las sociedades, podemos hacerlo a través de la literatura. Podemos conocer por qué una sociedad, un pueblo, se encuentra como se encuentra. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia que ese país, que esa ciudad eh, se encuentra económicamente con las características que se encuentra, o con una naturaleza extraordinaria, o con una economía estable?
seguramente hay situaciones que le anteceden. A través de la literatura podemos conocerlo. Y por último, la estética de la literatura, que es la belleza de la literatura. ¿Cómo encontramos la belleza en la literatura? Otra vez a través de la belleza de la palabra, a través de la creatividad de la palabra. ¿Sale? Muy bien, con eso estamos llegando al cierre de nuestra sesión. No sin antes pues dar espacio a alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que quieran externar. Adelante, es momento. Y si no, con esto daremos cierre a nuestra sesión. Ninguna duda, Esli, muchas gracias. Gracias a ti, Esli. María Guadalupe, ¿alguna pregunta, algo en lo que te pueda apoyar, alguna duda? Igual los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, cualquier duda pueden externar a través del foro aprendiendo, a través del chat. Si ya terminó el módulo, pues puedes escribir aquí en los comentarios del video y podemos compartir, interactuar de esa manera. Ninguna, muy amable, muchas gracias, asesor. Gracias a ti, María Guadalupe, gracias por acompañarnos en estos espacios. Ojalá que se hayan llevado un nuevo aprendizaje, que hayan disfrutado la sesión. Y pues nos vemos la siguiente semana, en nuestra última semana. Nos vemos ya en diciembre. ¿Qué tal? ¿Verdad? Así es, tal cual. Siguiente semana ya estamos en diciembre, último mes del año. Espero que todo vaya muy bien con ustedes, con sus familias. Y entonces nos encontramos la siguiente semana. Cuídense, muy buena noche, descansen, hasta la próxima. Gracias. Cierro con esta frase que dice: el arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de aprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Hasta la próxima. Gracias.